noche es para mí un gozo compartir una lección que puede ser complicada, pero vamos a hacer lo más sencilla posible, precisamente porque hemos tratado ya con lo que son los atributos de Dios, con los nombres de Dios, con la esencia de Dios, la existencia de Dios. Ya hemos tratado esos temas a través de los programas. Si nos quieren encontrar, nos encuentra en YouTube y busca justamente teología práctica. Solamente en YouTube vamos a entrar de inmediato y usted nos va a ver las diferentes clases. Si le han faltado unas, puede entrar en su tiempo libre y verlas y ponerse al día junto con nosotros. Hoy voy a hablar en especial de las teorías antiteístas que hay y que abordan al mundo entero. Es interesante que a través de la historia del ser humano hemos visto cómo el ser humano ha establecido contacto con Dios a través del Dios de la Biblia y cómo ha florecido la bendición cuando hay contacto con Dios. Muy diferente cuando no lo hay. La tragedia, las circunstancias que hay cuando no hay un contacto con Dios. Justamente universidades en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, como la Universidad de Harvard, la Javeriana en Colombia, La Salle, Santo Tomás, aquí en los Estados Unidos, que hay varias Santo Tomás, y también en Centro y Sudamérica. Entonces fueron fundadas con una reverencia a Dios, con un temor a Dios, y en su misión describieron que estaban preparando y equipando gente para enviarlos al servicio de Dios. Sin embargo, hoy en día todo eso ha cambiado. Aparentemente las personas cristianas nominales que entran a una universidad y tratan de hacer un estudio en academia y crecer, terminan con tantos maestros y profesores que son tan ateos que la persona nominal que entra a una universidad eventualmente se puede convertir, si no cuida su fe y no guarda su fe y el conocimiento de su fe, se puede convertir en un ateo. De un cristiano nominal a un ateo aferrado. Eso puede ocurrir. Y es lo que queremos evitar. Queremos continuar el conocimiento de la palabra de Dios, del Dios vivo, y que lo que Dios quiere hacer. Entonces, entrando en un estudio, vamos a mirar así rápidamente, pero tome notas si puede, si no vuelve y estudia y repasa el estudio, y vamos a mirar aproximadamente 12 postulaciones, teorías, si podemos decir eso, filosofías, si podemos decirlas, entendimientos o prácticas del hombre, su pensamiento en cuanto a teorías antiteístas. La palabra teísta es creer en Dios, y anti, obviamente, viene en el griego, que es el prefijo que se opone. Anti, que significa que es contrario a la creencia en Dios. Y entramos primero con el ateísmo. Sabemos que en nuestros días con el mundo secular está muy afectado con el ateísmo. El ateísmo es una negación abierta y extremadamente positiva de que Dios no existe. Estas personas dicen prácticamente el ateísmo igual a vivir sin Dios, sin conocer de un Dios, sin tratar con un Dios. Dios no es existente para ellos. Y obviamente sabemos lo que sucede, y la palabra de Dios nos implica una vez más y nos dice una vez más y nos da el discernimiento que dice en Romanos 11:33: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos. Muy diferente a lo que piensa la persona, el ateo. El ateo, hay varios tipos de ateo. Está el práctico, está el especulativo, el dogmático, el virtual, pero todos terminan con un resumen. El resumen es que no existe Dios. Y a través de ese tipo de pensamiento surgen otros más, como el agnosticismo, que es los famosos gnósticos, que van en contra del conocimiento de Dios también, y que viene de un vocablo. La palabra agnosticismo viene de un vocablo griego, y ese vocablo es la creencia que afirma que no existe base suficiente para asegurar ni para negar la existencia de Dios. Su objeto es la incertidumbre en el campo del conocimiento humano. Si las personas que se educan y se preparan, o aún personas que académicamente no están preparadas, simplemente toman una decisión que Dios no existe y toman una decisión que no quieren creer en su existencia, porque una cosa es decir yo no sé si Dios exista, y otra es decir yo no quiero saber si Dios existe. Y eso es lo que hace prácticamente el agnóstico.
en el cual es afectado por su pensamiento y de esta manera trata que dice que es imposible de conocer a Dios, porque el agnóstico en la creencia de él afirma que no existe base suficiente para asegurar ni para negar la existencia de Dios. Su objetivo es desacreditar la incertidumbre en el campo del conocimiento humano. El agnóstico se expresa mejor mediante la frase yo no quiero creer, mediante la frase yo no puedo creer. Es una decisión, yo no quiero, en cambio decir yo no puedo. Y ahí está lo que es la identidad, la filosofía del ateo que es agnóstico. También tenemos el ateo evolucionista. Todos sabemos, y obviamente desde muy temprana edad, cuando estamos aún en primarias, nos acuerdan de Charles Darwin y de su teoría. Es una teoría, pero a través de los tiempos se volvió ya una ciencia, una religión, una certeza del pensamiento del hombre, y eso ha acomodado tanto que nos hace pensar que en realidad nosotros venimos de los monos y de los simios. Entonces, si la identidad de la belleza del hombre creado a la imagen de Dios se pierde esa identidad y somos seres simplemente animales como el resto de las bestias, con un sentido de razonamiento nada más, entonces ¿cuál es la diferencia? Pablo hablaba de esto en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 15. Sé que si no existiera Dios, entonces es mejor hoy dormir y beber y mañana morimos. O sea, pero Dios sí existe y sus evidencias son bien claras. Y Dios se reveló al hombre a través de la naturaleza, pero también específicamente a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras. Porque el Señor dice en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, Dios. Dios, en su infinito conocimiento y sabiduría, nos da a conocer de Él mismo a través de las Escrituras, no como el pensamiento gnóstico que dice que Dios no se quiere dejar conocer. En cuanto también a la evolución, la evolución, en general, la evolución es la teoría que afirma que el cosmos ha surgido de una materia cruda y homogénea y ha adquirido su estado presente heterogéneo por medio de las fuerzas inherentes él mismo, según el doctor Leonard Kaiser. En otras palabras, si yo tengo un reloj y quiero postular esta teoría de la evolución, y agarro este reloj y le quito varias piezas y lo tiro varias veces al viento, a ver cuántas veces y miles de veces ese reloj por sí mismo se va a hacer. Eso no va a pasar, es imposible. Sería una sobre el infinito. Eso no va a pasar. Tuvo que tener un diseñador, un creador, alguien que miró y decidió: voy a crear un reloj, voy a hacer un reloj. Así nuestro Dios poderoso y amoroso nos creó a su imagen, y por lo tanto nosotros no venimos del mono, fuimos hechos a la imagen de Dios, sagrada para Él. Eso es el amor que Dios nos da. Así que la evolución niega, y la evolución dice que hay cambios a través del tiempo en la creación. Vimos nosotros cómo Charles Darwin permitió esto y cómo lo afirmó, y cómo él mucha gente se comió ese cuento, y ya sabemos que eso fue en el siglo XIX, final del siglo XIX, y ya estamos en el siglo XXI y todavía seguimos creyendo en esa teoría, porque aún en la ciencia, para convertirse algo en certidumbre y ciencia, tiene que postularse evidencias totales, y no ha habido evidencia total que venimos de un mono. Porque el Señor en Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno y de gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Dios lo creó todo y de gran manera. Otra postulación que hay en estos ismos, y Satanás es muy sutil. Estos ismos se dan para que las personas dejen de creer en Dios, para que las personas no se apeguen de Dios, no se agarren de la mano de Dios, sino agarren por su propia fuerza, y después tengan consecuencias muy graves a sus vidas, graves a su hogar, graves a su familia, graves a sí mismo, graves aún en su comunidad.
Lo que es el materialismo es la doctrina que enseña que los hechos de la experiencia han de ser explicados en su totalidad en relación a la realidad, actividades y leyes de la sustancia física o material. Entonces eso significa que la única manera que yo puedo creer es si veo. Entiendo que el método científico tienes que hacer ciertas postulaciones para sacar una teoría y descubrir que si tú haces causa A, va a resultar efecto A. Si lo repites, entonces se vuelve una ciencia, como la ley de la gravedad, se vuelve una ley física. Sin embargo, esto el materialismo afecta porque en Romanos 1, 22 y 23, eso es lo que dice Dios, que los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando nosotros nos salimos de lo que es los parámetros que Dios estableció para nuestro beneficio, para tener relación con Dios. Si algo en esta clase queremos es que usted se conecte a tener relación con el Dios de la Biblia, el todopoderoso, el omnipotente, el Dios sublime, el omnipresente, omnisciente Dios, el gran Shaddai, el gran Adonai, el Señor de señores y Rey de reyes. Gloria sea su nombre. Entonces, mirando esto, vemos otro tipo de ismos que se dan en nuestro día, ismos que están afectando el pensamiento de nuestros jóvenes y que están por todas partes afectando. Y los ismos se convierten justamente en religiones muchas veces, en conceptos de cultos, lo que llamamos nosotros cultos y sectas, simplemente por un pensamiento que se da a ciertas cosas fuera del contexto de lo que la palabra de Dios declara y dice. Por ejemplo, el materialismo niega que exista distinción alguna entre la mente y la materia y afirma que todas las manifestaciones de la vida y de la mente y todas las fuerzas son simplemente propiedades de la materia. El hombre es simplemente un animal. Declaran con el objeto de destruir la idea de la naturaleza superior del hombre y su destino divino. También dice que jamás se ha demostrado que la vida pueda proceder de la materia muerta. Nunca ha pasado eso. Entonces el hombre fue creado por Dios y Dios le sopló viento al hombre, viento de vida. El hombre no es una máquina, sino que el hombre tiene conciencia y por eso tiene que ser responsable de sus actos. El politeísmo es la doctrina que afirma haber más de un Dios. El politeísmo fue caracterizado por las religiones antiguas y se practicaba todavía en muchos países paganos. Es muy interesante que esto se dio en el tiempo de Nimrod, cuando se construyó la Torre de Babel, cuando hubo confusión de los lenguajes. Sabemos que Babilonia fue establecida y sabemos que Babilonia empezó a crear dioses para toda necesidad, para toda circunstancia, dioses. Y eventualmente, cuando cayó el imperio de Babilonia y empezó a hacer el fuerte imperio de Grecia, eventualmente Grecia adoptó esos dioses y les cambió el nombre, el rótulo un poquitico, y de ahí también se establecieron dioses paganos y ese politeísmo continuó a través de los tiempos. Por eso tenemos que tener en cuenta que el politeísmo equivale al paganismo. Es la doctrina que afirma más de un Dios. Esta creencia fue la consecuencia natural del paganismo a través de los antiguos. Y Romanos 1, 20 nos dice: por lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios se manifestó al hombre, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Escuchen, desde la creación del mundo. Si es que no hay evolución continua, sino desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por eso, cuando un hombre se presenta ante Dios, no va a tener ninguna excusa, porque Él se ha manifestado de varias maneras y de muchas maneras a través de los profetas, a través del tiempo. Y Jesús dijo bien claro en San Juan 14:6: yo soy la verdad, yo soy el camino y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, teniendo este tipo de ismos, encontramos otro ismo que es el idealismo y el realismo. Y el idealismo se rehúsa a admitir la posibilidad de una realidad que no sea ideal. En otras palabras, todo lo que nosotros vemos y todo lo que absorbemos
y todo lo que nosotros somos estimulados a través de nuestro ambiente exterior es solamente un pensamiento, lo que es un idealismo, y que no es una realidad. Imagínense lo confuso que todo esto empieza. Estos ismos son bien confusos, por eso hemos aprendido tan bonito a través de estos estudios la existencia de Dios, los atributos de Dios, los nombres de Dios, para que conozcamos el verdadero Dios de la Biblia. Es un sistema de pensamiento que propone interpretar y explicar la totalidad del universo, las cosas y las mentes con sus relaciones, como la realización de un sistema de ideas o como la evolución progresiva de una idea. Si no hay una idea, entonces no existe. Pero vemos que en la palabra de Dios dice en Génesis 2, 1, 2, fueron pues acabados los cielos, que fueron acabados totalmente, y la tierra y todo el ejército de ellos, para que ahí cortemos con el sentimiento y el sentir de la teoría de la gran evolución. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y acabó Dios. Si usted mira, encuentra una gallina de hace muchos miles de años atrás, es igual todavía a este tiempo. No ha habido variedad. Tiene la misma ADN. ¿Qué es el panteísmo? Es otro de los ismos que afectan en estos días. Y la palabra panteísmo es formada de los dos vocablos en el griego que significa todo es Dios. Y yo me acuerdo cuando era jovencito, hace ya unos siglos atrás, que aproximadamente cuando salieron los hippies, y el tiempo de los hippies, y que ponían flores por todas partes, y que todo era amor y todo eso, encontramos hippies abrazados por horas a los árboles, porque para ellos el árbol también es Dios. Y la realidad es que Dios, antes de la creación, es Dios, y después de la creación sigue siendo Dios. Él fue el creador, Él creó la existencia de la naturaleza, y por eso Él, aunque Él interviene directamente en la naturaleza, Él no es la naturaleza, Él es Dios creador. Y eso tiene que estar bien claro, porque esta teología del panteísmo nos quiere decir a nosotros que el idealismo se rehúsa a admitir la posibilidad de una realidad que no sea igual, y todo es Dios. Todo es Dios. Totalidad del universo es el único Dios. O sea, la totalidad del universo es el único Dios. Qué cosas tan confusas que piensan los hombres, de tanta palabrería, terminan siendo muy confusos. No reconocen a Dios, que es infinito en la creación, que su creación es finita, y que este Dios omnipotente y su creación es impotente porque puede terminar en cualquier momento, y que Dios es inmutable, pero su creación es mutable, puede variar. Ahora bien, vamos a todo es Dios, y es un sistema filosófico o religioso de los que creen la totalidad del universo, que es el único Dios. Por eso tenemos peligros, y no me gusta mencionar otras religiones porque no se trata de esto, pero la cienciología es una de las bases de este tipo de pensamiento de la nueva era, lo cual es una vieja mentira. Romanos 1, 23 y 25 nos dice: y cambiaron los hombres, son los hombres, la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Alguien dijo una vez anónimamente que cuando tú dejas de creer en Dios, puedes creer en cualquier mentira. Y esa ha sido la estrategia a través de los tiempos con la juventud, con las nuevas generaciones. Si Satanás logra que un individuo que creció en la iglesia, que fue a sus clases dominicales, a su catecismo, y crece, y algún día se retira de que no quiere nada con Dios, y empieza a pensar que Dios no existe, el enemigo ha ganado ya la partida. Pero tenemos que recuperar el terreno perdido. Tenemos que predicar la palabra, la verdad, lo que Dios ha establecido
a través de los siglos, a través del conocimiento de su palabra. Tenemos el otro aspecto de lo que es el deísmo, y esto implica que afirma que Dios es un ser personal. Hasta ahí va bien. Noten que no toda mentira es bien clara. Es que, esto es una mentira, no lo va a creer. No. Te dan ciertas cositas que parecen verdades. Y justo el deísmo afirma que Dios es un ser personal infinito y santo, y que es el creador para todas las cosas, pero que Él deliberadamente abandonó su creación después de completar con el propósito que ésta se fuese autosuficiente en todo sentido. Imagínense eso, un Dios desconectado con su creación. Esto afirma que Dios es un ser personal, infinito y santo. Hasta ahí van bien. Pero donde salen mal es que deliberadamente Él abandonó su creación. ¿Qué cosa más falsa? Porque el Señor es lleno de amor. Y Él nos dice en Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que crea en Él. Aleluya. Todo aquel que crea en Él, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo el que cree, va a tener vida a través de Jesús. Dios jamás se desconectó de su creación. Dios está pendiente y está cuidándote a ti y a mí. Él tiene cuidado de nosotros. También está lo que algunos expertos dicen, lo que es el positivismo, y eso trata, de nuevo, con una manera de pensar, con una manera de dar a las cosas. Y únicamente, esta es una filosofía que empezó con un señor llamado Augusto Comte, y que está basada en la idea de que el conocimiento del hombre está limitado a hechos visibles o fenómenos, y de estos el hombre solo tiene conocimiento parcial. El positivismo rechaza toda consideración de la metafísica o de la filosofía especulativa. En otras palabras, toda manifestación de la presencia de Dios en todo lugar. Eso es lo que hace el positivismo, y eso es lo que el veneno que mucha gente se ha comido en unas universidades. Y de nuevo, vemos también en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted no tiene que ver para creer, porque es cuestión de fe, de creerle a Dios, porque Él hace las cosas que no son como si fuesen. Entonces tenemos lo que es también Hechos 17:28, dice: porque en Él vivimos, Dios está con nosotros, amén, y nos movemos y somos, como algunos de vosotros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos, linaje de Dios. Nos faltan dos más y ya vamos a concluir en un ratito. Pero por ejemplo está también lo que es el monismo, que el monismo tiene que ver con la doctrina que relaciona la explicación de todas las existencias, actividades y desarrollos del universo, incluyendo los seres físicos, psíquicos o espirituales, a un último principio o sustancia. Este se opone al dualismo filosófico y el pluralismo de los que ya hablamos, porque ellos mismos se contradicen, los mismos ismos se contradicen, y presenta un mecanismo físico. Entonces se llama monismo al materialista y se presenta como algo que niega la realidad tanto de la vida personal finita como la existencia física. ¿Cuántos saben que Dios está, Él viendo por nosotros? Y Él nos creó. El Salmo 139 nos dice que de una manera maravillosa Dios nos creó desde el vientre de nuestra madre. Esa realidad que renegada de la vida personal finita como la existencia física están solo manifestaciones fenológicas. Entonces Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto juicio. Eso significa que nosotros aquí en la tierra somos simplemente forasteros, pero tenemos una eternidad esperándonos y tenemos que escoger: o vamos a la eternidad con Dios, el creador de la tierra, o vamos a la oscuridad y a las tinieblas. Es una decisión personal. O aceptas a Jesús como tu Salvador o lo rechazas, y vas a encontrar un día esa eternidad o en la oscuridad o en la luz. Depende de tu decisión personal.
personal. El dualismo. ¿Qué es el dualismo? Es algo que hay dos extremos, dos corrientes. Aún en el cristianismo hay que tener mucho cuidado con esto, porque hay dos extremos. Justamente habla que dos opuestos principios eternos o seres divinos, uno bueno y otro malo. Y usted encuentra justamente en algunos aspectos de enseñanza y prédicas muchas veces un extremo lado, que todo es el diablo. El diablo me hizo hacer esto, el diablo me está haciendo estos problemas, el diablo me está atacando, el diablo. Todo se les convierte en el diablo y lo están reprendiendo todo el tiempo. Y el otro extremo es que no existe, que no hace nada, que está calladito y está quieto. Bíblicamente dice bien claro, personas como el apóstol Pablo y Santiago y también Pedro nos hablan bien claro que es un adversario, que quiere hacer daño, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero tengo una buena noticia para todos los que están viendo, que él está sometido a la iglesia del Señor bajo los pies de los creyentes. Por eso usted no tiene que estar llamándolo a pelear, ni tampoco ignorándolo, pero tampoco temiéndole, porque que este temer es a Dios, el creador del cielo y la tierra, todo lo visible y lo invisible. A él sea la gloria. Y terminamos con otro ismo, y es el pluralismo. Y el pluralismo es, aparte del uso general, en la relación del aspecto plural de las cosas, la expresión pluralismo tiene un significado filosófico específico en lo cual la unidad esencial del mundo es negada. Dicho concepto afirma que debido a que la mente crea su propio mundo para los propósitos prácticos, hay tantos mundos como la mente pueda crear. Locuras, simplemente locuras. Los apóstoles trataron con circunstancias de esta índole desde un principio y trataron justamente de lograr los apóstoles enseñar y bendecir a las personas con la esencia de la palabra de Dios. Hoy en día nosotros nos encontramos justamente con un mundo que cada vez más se está secularizando, y hoy en día la identidad del hombre, la identidad como imagen de hombre, se está perdiendo y se está golpeando y se está tratando de dañar. Y están haciendo un buen trabajo con eso, contra la imagen de lo que Dios creó, la imagen del hombre. Y en Romanos, el capítulo 1, nos advierte el Señor a través del apóstol Pablo. Pablo sabía que tenía que hablarle a gente muy práctica, por eso llamamos teología práctica. Pablo sabía que tenía que hablarle a gente muy práctica en sí, y porque hacían los romanos dejaron unos grandes legados, nos dejaron un sistema político como que es la democracia, nos dejaron alcantarillado, nos dejaron caminos y otras cosas que nos dejaron por ser tan estructurados lo que eran los romanos. Y Pablo, cuando escribe esta carta, entiende su audiencia y entiende lo que ellos significa, y dice en 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia y de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Todos los ismos nos llevan a un abismo. Por lo que Dios se conoce, se le manifestó, pues Dios se le manifestó. ¿A quién se le manifestó Dios? A los hombres. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aleluya. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un científico, un hombre con un PhD de la Universidad de Harvard, muy reconocido en esa universidad. Y este hombre tomó un viaje a Perú. Y tomó un viaje a Perú cerca de un lago que es supremamente frío. Y a mí me aterró cuando estaba viendo esto. Me aterró un hombre con tanta sabiduría, tanto conocimiento, tantos credenciales académicos,
se pone frente de un lago, se desnuda para que un indígena le haga una limpia y le escupa trago en el cuerpo. Tanta sabiduría para convertirse en un necio. Cuando nos apartamos de Dios, no importa cuántos títulos tú tengas, cuántos razonamientos tú tengas, cuando nos apartamos de Dios, somos más que necios. ¿Qué diferencia cuando buscamos de Dios vivo, del viviente que nos ve, y lo buscamos a Él con un corazón sincero? Nuestras vidas son transformadas por ese Dios poderoso que te creó con un propósito, un lindo propósito. Dios te ha creado. Por eso el enemigo busca cómo dañar eso, cómo dañar esa relación entre tú y Dios. Por eso tienes que establecer y fortalecer esa relación, porque entre tú más fortalezcas esa relación, más bendición llega a tu vida y todo tu entorno. Agárrese del Dios vivo, del viviente que te ve. Agárrese del Señor, el Dios poderoso de la Biblia. En este momento oro por todas las personas que me están viendo. Gracias, Señor, por tu siervo Alfonso Valdés. Gracias por Chuli Ríos, Señor. Gracias por Alejandra Rosales, que nos está viendo, por la familia Espinosa, que nos están viendo desde allá, desde Panamá. Gracias, Señor, por Soraya Mendoza, que también nos está sintonizando. Verónica, de nuevo, desde allá, desde Chile, nos está viendo. Gracias por María Vargas. Señor, gracias por todas estas personas lindas que nos están observando en este momento, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Declaramos tu bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre la audiencia, sobre cada alumno, sobre la lección, este estudio, Señor. Declaramos, Señor, que tú guardas a la gente de caer en ismos y que se mantengan en la verdad, en tu palabra siempre, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Nadie nos va al Padre si no es por ti. Que apelemos a esa verdad, que caminemos a esa verdad, que disfrutemos de esa verdad y que nos apeguemos a Dios en esa verdad, que es sus sagradas escrituras, su palabra viva y eficaz, su palabra que nos bendice hoy y siempre por los siglos de los siglos. Queremos decir gracias, Señor, por esta noche y por toda la audiencia que estaba presente hasta este momento. Señor, bendice a esta audiencia, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás estableciendo una nueva bendición en Iglesia sobre la Roca Haiti. Gracias, amado Padre Celestial, por las cosas lindas que tú estás haciendo y que aún vas a hacer. Bendecimos toda nuestra audiencia, nos despedimos de ellos hasta el próximo miércoles y les declaramos bendición sobre ellos y decimos que Dios les bendiga ricamente. Amén y amén.